Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de gerencia de proyectos. Buenos días, Astrid, ¿cómo estás? La pantalla que ustedes están viendo en este momento, mientras tengamos clases virtuales, la voy a compartir. Buenos días, Moisés. Lo rescatable aquí, bueno, si ustedes desean participar, buenos días, Héctor, si ustedes desean participar, ¿qué tal, Frank? Pueden levantar la mano y les cedo el micrófono. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, todos nos conocemos, si no me equivoco, han sido mis alumnos en ingeniería económica, así que es un gusto tenerlos como alumnos nuevamente. Como para ambos es nuevo que la clase sea virtual, eh, de ambas partes debemos tener mucha paciencia y empatía, ¿ok? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes ya saben cuál es la forma de trabajar que yo tengo, solamente que la variación acá es que es virtual, aunque igual vamos a compartir pizarras por esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es un poco conversar de forma general sobre el curso, ¿ok? Si bien es cierto que el requisito para este curso es ingeniería económica, un curso de séptimo ciclo, este curso no es la continuación. Es decir, ¿con qué terminó ingeniería económica? ¿Qué recuerdan? Flujo de caja. Bien, Luis. El último tema que vimos fue flujo de caja. Gerencia de proyectos no empieza en flujo de caja y a diferencia de ingeniería económica, que es un curso cuantitativo, es decir, hemos operado, han aprendido fórmulas, expresiones y a partir de allí han sacado una conclusión. Aquí es cualitativo. Lo que vamos a conversar en las clases es la metodología, teoría, y esa metodología va a ser aplicada en un curso, perdón, en un trabajo práctico. Un trabajo práctico que será desarrollado a lo largo de las 15 semanas de clase en grupos de 5 personas. Entonces, desde ya les voy diciendo que van a tener que formar grupos de 5 personas. Ustedes deciden con quién van a trabajar y en algún momento de esa clase les voy a pedir que inscriban el grupo, es decir, coloquen los nombres de los integrantes en el aula virtual, en alguna parte que les voy a indicar, de manera que yo pueda inscribir el grupo y la calificación va a ser por esa aplicación, por el aula virtual. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el propósito de este curso? El propósito es proporcionarles conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación del ciclo completo de la gerencia de proyectos. Esto siempre teniendo en cuenta que vamos a aplicar una metodología que es el PMBOK. PMBOK es Project Management Body of Knowledge. ¿Ok? Eso es lo que significa PMBOK. Es una metodología, es una guía proponiendo y desarrollando de forma gradual un plan de proyecto. ¿Para qué? Para para el proyecto que van a desarrollar a lo largo del curso. Además, este curso contribuye, como todos los que ustedes han cursado y están cursando actualmente, en dos competencias. La competencia general de comunicación escrita,
comunicación oral y manejo de la información a un nivel 2, y una competencia específica de ABET que tiene el nombre de 3, que significa la capacidad de comunicarse efectivamente con una gama de audiencia, también a nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Nivel 2 es un nivel intermedio. Todas las competencias, sean generales o específicas, están divididas en 3 niveles. ¿Cuándo es que van a llegar al nivel 3? Cuando lleven tesis 1 y tesis 2. Allí volverán a repasar todas las competencias, pero a nivel 3. ¿Ok? Este PPT, como han llevado ingeniería económica, ya de repente no sé si lo recuerdan, pero yo se los debo haber mostrado también en la primera clase de ingeniería económica. Este curso tiene requisito de ingeniería económica, no es la continuación de ese curso. Sin embargo, como ya se ha mencionado que es cualitativo, los temas que vamos a abordar son justamente los que están aquí abajo. La metodología que hemos mencionado se va a dividir en esos capítulos: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones e interesados. Este curso les va a servir para, por ejemplo, desarrollar parte de lo que les van a pedir en seminario 2 cuando van a hacer su plan de tesis. Allí les van a pedir, por ejemplo, elaborar el cronograma, van a tener que ver tiempo, o les van a pedir elaborar el presupuesto, costos, aunque evidentemente también van a aplicar un poco lo que han visto en costeo, ¿no? Les van a pedir definir el alcance. Eso me parece que recién lo ven en este curso. También les va a servir para tesis 1, que es donde van a validar ese plan de tesis o el plan del proyecto de mejora, que es lo que la mayoría de los alumnos realizan. ¿Cómo es que vamos a calificar el curso? Hay 3 aspectos: prácticas, trabajo, que es el trabajo grupal, y los exámenes. Cada práctica tiene un peso de 10%. La práctica 1 y la práctica 2 son individuales y son completamente teóricas, ¿ok? Mientras que la práctica 3 es una práctica exposición y además es grupal. Para esa práctica yo decido quiénes conforman los grupos, ¿ok? ¿Qué más? De todo esto, de esas mejor al final les voy a decir cuál de las evaluaciones son recuperables, ¿ok? Además tenemos el trabajo 40%, una parte parcial, una parte final, y los exámenes parcial y final que son teóricos. A veces hay una parte práctica de un caso, pero esa es aplicación de metodología, es teoría, no hay cálculo. Cada uno 15%. Los números que ustedes ven aquí abajo son las semanas en las que se va a aplicar esa evaluación. De todas estas evaluaciones, por favor, tengan mucho cuidado. El curso no es difícil, ¿ok? Pero la única evaluación que es recuperable es la práctica 1. Todo lo demás no se puede recuperar, ¿ok? Entonces, acá lo voy a poner. Recuperable, solo la práctica 1. Nada más. ¿Dudas sobre esta forma de calificación? Sobre lo poco que hemos conversado hasta el momento. ¿Alguna interrogante que tengan? Sí, Astrid. Si deseas, puedes escribir o puedes hablar por el micrófono. No,
La única práctica grupal es la práctica 3, que es una exposición. Práctica 1, práctica 2 es individual. Acá lo voy a lo voy a colocar también. Esta, la 3, es exposición grupal. ¿Sí? A ver, dudas adicionales. Tengan en cuenta, por favor, que la única evaluación recuperable, ¿con qué se recupera? Con el examen final, es la práctica 1, nada más. Bien, ¿dudas adicionales? Bien, entonces, antes de pasar al tema del día de hoy, que vamos a ver la parte de fundamentos de la gerencia de proyectos, vamos a proceder con un tema general, eh, digamos un trámite que debemos cumplir, que es la elección de nuestro delegado o delegada. Entonces, para eso, por favor, si hay voluntarios, se nominan por el chat para hacer un sondeo. Solamente nomínense a sí mismos, ¿ok? No nominen a otros compañeros. A ver, delegado o delegada, voluntarios. Ok, tenemos a Mauricio. ¿Alguien más? Alex Delgado. Bien, voy a contar a 5 para ver si es que hay algún tercer nominado. A la 1, a las 2, a las 3, 4, 5. Ok, entonces vamos a hacer el sondeo entre Mauricio y entre Alex. Antes, a ver unas breves palabras por parte de Mauricio. Te escuchamos, Mauricio. Sí, no hay problema, puedes escribir. Mientras recibimos tu mensaje, podría presentarse Alex. Buenos días chicos, mi nombre es Alex Delgado. Bueno, al igual que en todos los cursos, voy a tratar de ayudarles lo máximo posible, mantenerlos al día con todo el cronograma de estudios, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que son obvias, tales como crear el grupo y estar interactuando proactivamente. Eso es todo. Ok, Alex, muchas gracias. A ver, Mauricio, atendemos tu mensaje. A ver, Mauricio nos dice, crearía un grupo de WhatsApp para mantener a todos informados con las evaluaciones del curso. Ok, gracias, Mauricio. Ah, y estaría pendiente de sus dudas. Ok, entonces, en menos de un minuto, en la parte
central de la pantalla, van a recibir un sondeo. Entonces, les pido que por favor puedan participar del sondeo. A ver, participen por favor. Bien, aún faltan la votación de 4 personas, pero debido a la diferencia, podemos decir que nuestro delegado es Alex, ¿ok? Entonces, felicitaciones Alex, te voy a inscribir como nuestro delegado. Y lo que sí te pediría, por favor, es que al final de la clase, darte unas pequeñas instrucciones, ¿ok? Gracias. Bien, antes de pasar al tema del curso, solo una precisión. Con relación a la evaluación que tenemos más próxima, que es la primera práctica, según lo que tenemos aquí en la lámina, esta lámina es un resumen de lo que aparece en el aula virtual, en el sílabo. Eh, la evaluación 1 debe aplicarse, la práctica 1 debe aplicarse en la semana 4. Entonces, como es muy probable que para esa semana 4 eh, continúe la cuarentena, va a ser la evaluación rendida por aula virtual. Como es una evaluación teórica, entonces las preguntas se las van a hacer por aula virtual, probablemente en una hora ya definida que no pueda interferir con otros cursos, o probablemente en la hora de clase, ya yo les mantendré al tanto, y tendrá una duración específica, ¿ok? Conforme avancemos, de ahí la siguiente evaluación que supuestamente es de aula es el examen parcial. Entonces, conforme vaya progresando la situación en el país, se les dirá a ustedes cómo es que será rendida la evaluación, ¿ok? Con relación a las exposiciones, la primera exposición que tendrían sería la del trabajo parcial en la semana 7. De mantenerse la situación de cuarentena, pues tendría que ser por aula virtual también la exposición, ¿ok? Entonces, antes de pasar al tema del curso, dudas. A ver, el curso a la semana son 2 horas de clase que son presenciales, bueno, en este caso virtuales por aula virtual, y las otras 2 horas, en realidad son 4 en total, son cubiertas con actividades que ustedes van a realizar. Eh, a propósito de tu consulta, Irving, voy a aprovechar de una vez en presentarles el cronograma. Tenemos un cronograma que he preparado. Este cronograma, ustedes lo podrán ver en el aula virtual al final de la clase, ¿ok? Aún no está este cronograma en el aula virtual. Saben que si necesitan agrandar la, lo que yo estoy proyectando,
ustedes pueden en la parte izquierda, donde hay una hoja de color morado con una lupa, allí pueden desplegar una lupa más donde pueden acercar la, la proyección. Entonces, aquí he preparado la línea de tiempo. Tengan cuidado que pueden escribir en la pizarra y luego sucede lo que está pasando, ¿ok? Entonces, aquí está semana por semana cada uno de los temas que se van a desarrollar. Hoy veremos lo que es la introducción a la gerencia de proyectos y la actividad virtual que ustedes deben desarrollar. La actividad virtual es investigar sobre los tipos de estructura, ciclo de vida del producto, ciclo de vida del proyecto y Project Charter. La próxima semana veremos la gestión de la integración del proyecto y desarrollarán el Project Charter del proyecto del curso. A ver, hay una consulta, sí. A ver, por favor. Le cedo el micrófono o el chat para que nos puedan hacer la consulta. Ah, ok. Ya no hay problema, Julio César. Bien. Y así sucesivamente en cada una de las actividades, ¿ok? Aquí en este cronograma que voy a subir, que es de la primera mitad del curso, ustedes tendrán ya el tema de clase y de la actividad blended. Bien. ¿Dudas adicionales? A ver, todo quedó claro hasta el momento. A ver qué opina Frank, Janet, Casavilca, Madeline Saldaña, Mauricio. Ok, Frank. Bien, gracias. Entonces, vamos a empezar al tema. Gracias, Moisés. Primero, a ver, tengan cuidado aquí si es que utilizan el lápiz porque de repente van a hacer una raya y van a malograr la pizarra. A ver, primero, vamos a definir lo que es un proyecto. Un proyecto lo vamos a definir como un esfuerzo temporal con el propósito de llevar a cabo un bien, producto o servicio único. ¿Cuáles son las palabras claves de esta definición? Y esta definición deben aprendérsela de esa forma. Es la forma que nos brinda el PMBOK. Las palabras claves de esta definición son temporal, porque todo proyecto debe tener un inicio y un fin, y único, porque si el bien, producto o servicio que resulta de ese proyecto no es único, entonces deja de ser un proyecto y se convierte, ¿en qué creen que se convierte? Si ya no es, si no brinda productos y servicios únicos, sino que sean
estandarizados, por decirlo de alguna forma, o cíclicos, repetitivos. ¿En qué creen que se puede convertir? Una operación, ¿ok? Esto estoy colocando ahí diferente a operación. Bien. Además, este proyecto va a nacer de una necesidad. Nace por una necesidad. Una necesidad que puede ser de repente aumentar ingresos, reducir costos, etcétera. Y alineado, es decir, que va a ir de la mano a visión, misión y objetivos estratégicos. Pregunta, esa palabra misión, visión, ya ustedes la han visto antes. ¿Qué es la visión? ¿Cómo se puede entender la visión? La meta, lo que se quiere lograr, cómo me veo, ¿no es cierto? De aquí a un tiempo, cómo se ve la empresa. ¿Y la misión qué sería? ¿Qué sería la misión? Lo que es la empresa. El cómo se va a lograr es más que nada una ruta, cómo lo voy a hacer, de qué forma. Eh, bueno, también de cierta forma está implicada ahí también la misión, ¿no? Lo que haces actualmente, sí, exactamente lo que me han mencionado. Bien, entonces, existe una gama de clasificación de proyectos. Como en algún momento, me parece que en la próxima clase les voy a presentar cómo se pueden clasificar los proyectos. Sin embargo, al margen de eso, la clasificación que nosotros vamos a considerar es la siguiente. Vamos a clasificar solamente en dos tipos de proyectos. En proyectos que sean internos, vamos a decir que un proyecto es interno cuando es gestionado por la PMO. ¿Qué es la PMO? La PMO es Project Management Office, es decir, la oficina de proyectos de la organización. Y también el otro tipo de proyectos es externo, cuando es gestionado por una consultora que es contratada por la organización. Es decir, cuando la organización no tiene en su estructura una PMO, una oficina de proyectos, se puede tener la necesidad de contratar a ese personal, subcontratarlo como, digamos, consultores. Y ellos formarían la PMO. ¿Ok? Ahora, ya que hemos hablado de la PMO, vamos a colocar lo siguiente. Tipos de PMO. Existen tres tipos de PMO. Ustedes van a tener que recordarlos de esta forma. Una PMO de apoyo. Esa PMO de apoyo brinda políticas, metodologías,
plantillas y lecciones aprendidas. Lección aprendida es, por ejemplo, qué sucedió en otros proyectos que nos ayudó a salir de cierta dificultad, cómo abordamos esa situación, esa dificultad. Todo eso en los proyectos se coloca, digamos, en un cuaderno o en un archivo virtual y se llama lección aprendida. Y nos sirve, por decirlo en criollo de alguna forma, para aprender de los errores. ¿Ok? Eso es una lección aprendida. Entonces, esta PMO de apoyo brinda políticas, metodologías, plantillas y lecciones aprendidas para dirigir proyectos. El otro tipo de PMO es de control. Entonces, este tipo de PMO proporciona apoyo y orientación con respecto a la manera en que se dirigen los proyectos. ¿Se están dando cuenta? Estamos describiendo del mayor detalle a un menor detalle. Estamos yendo de algo micro a algo más macro. ¿Okay? Y el tercer tipo, que es una PMO de dirección, algo más macro todavía. Esta PMO de dirección proporciona directores de proyectos para diferentes proyectos y es responsable de sus resultados. Bien. Estas tres PMOs, esos tres tipos de PMOs que hemos colocado, están mencionadas en un orden específico. ¿Cuál es el siguiente? Para eso voy a colocar acá una línea. Están ordenados de menor a mayor y la variable en que están ordenados es nivel de control. Entonces, ustedes les preguntarían, ¿cuál es el tipo de PMO que tiene un bajo, el menor o el más bajo nivel de control sobre proyectos? Entonces, la respuesta sería ¿cuál? ¿Cuál es el tipo de PMO que tiene el menor nivel de control sobre proyectos? ¿Apoyo, control o dirección? Apoyo, apoyo. Bien, la respuesta sería apoyo. Y la que tiene el mayor nivel de control sobre proyectos es la dirección, que es la parte directiva, ¿okay? La que brinda a los directores y es la responsable de todos los resultados del proyecto. Bien, y vamos a colocar algo más sobre las PMOs aquí. Vamos a poner esto. La PMO podrá, es decir, vamos a enunciar algunas funciones, ¿ok? Ayudar a proporcionar recursos, directores, por ejemplo. En ese caso se estaría refiriendo a una PMO de dirección. A monitorear el cumplimiento de los procesos de la organización. ¿Ahí a qué le suena? ¿A qué tipo de PMO?
Control, bien. Una tercera función sería priorizar proyectos. Y una cuarta función, tener representantes en el comité de control de cambios. Este comité de control de cambios es un conjunto de personas que se reúnen para discutir qué cambios en qué, en el alcance. Es decir, cuando hablemos de cambios en el alcance significa qué es lo que el proyecto va a realizar. ¿Okay? Si antes, por ejemplo, el proyecto es de un puente, si el puente lo entregábamos simplemente así, tal como sale de obra, sin pintar, ese es el alcance. Si ahora lo queremos pintado, no sé, de amarillo, de blanco, del color que sea, el alcance cambia. Entonces ese alcance, ese cambio en el alcance, se conversa en ese comité. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? Recuerden que esta clase está siendo grabada. La grabación yo la tendré disponible 2 horas después de que concluyamos la clase. Es decir, que aproximadamente a mediodía estaré colgando la grabación. Sin embargo, para efectos de la práctica y de las evaluaciones, en caso sean virtuales, sería recomendable que ustedes tengan algunas notas, ¿no? Porque no van a tener, creo yo, el tiempo suficiente como para poder revisar videos y poder contestar, siéndoles claros, ¿ok? Lamentablemente aquí en el Blackboard, cada pizarra que hagamos no, no se acumula. Tendrían que volver a ver toda la grabación. Ok, Alex. Bien, entonces, borramos la pizarra y pasamos a otro concepto que ustedes necesitan saber. Entonces, hemos hablado de lo que es un proyecto, cómo nace, los tipos de proyecto, los tipos de PMO y algunas funciones de la PMO. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas de un proyecto. Las etapas de un proyecto son dos. La primera es la elaboración, incluye lo que es la identificación de esa necesidad, de ese proyecto, de lo que se requiere. Por ejemplo, imagínense una planta que fabrica estructuras metálicas. Entonces, se llega a un punto en que las utilidades se están reduciendo mes a mes. Se analiza y se ve que el problema es un tema en la asignación de los costos, es decir, ya sea el costeo ABC o por absorción, el que sea, se están incrementando los costos. Entonces veo qué puedo hacer para reducir. Todo lo que se ha hecho allí y que he mencionado hasta el momento es parte de la identificación. Estoy identificando cuál es mi necesidad. Yo necesito reducir costos en ese ejemplo. Luego de identificar esa necesidad, pienso qué puedo hacer para disminuir los costos. Cuando ya tengo qué puedo hacer, voy a evaluar y esa evaluación de ese proyecto tiene varias aristas. Por ejemplo, el mercado. Es que estoy ofreciendo un producto, si ese producto va a tener oferta. Cuando hablamos de mercado se refiere a la oferta. Y va a ser vendible, en otras palabras. Desde el punto de vista técnico también, es decir, de la parte de ingeniería. También organizacional. ¿Qué estructura se necesita para llevar a cabo esa idea que tengo? Desde el punto de vista legal, si hay que desarrollar una nueva empresa para llevar a cabo esa idea, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una sociedad anónima, anónima abierta, anónima cerrada?
EIRL, etcétera. Y también desde el punto de vista económico financiero. Es decir, identifiqué mi idea, la puedo vender, de parte de la ingeniería es viable, tengo la organización, tengo que va a ser SA, por ejemplo, pero económicamente voy a ganar algo realmente, o simplemente invierto y no tengo ningún beneficio. Eso es lo que va a ayudar esta última parte económica financiera. Esto que les he descrito no es lo que vamos a hacer en el curso. El curso está en esta segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Esa segunda etapa se llama gestión. Esa gestión se va a llevar a cabo de una metodología que es PMBOK, y vuelvo a colocar aquí que es PMBOK, Project Management Body of Knowledge. ¿Okay? El cuerpo del conocimiento de la gestión de proyectos, traducido. ¿Cuál es la estructura entonces de esa metodología? ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Esa estructura está dividida en procesos, que es lo que voy a colocar a continuación, que van a estar en el eje horizontal. Aquí vamos a tener los procesos. Y que son los llamados procesos de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son? Primer proceso, inicio. Luego tenemos la planificación. Ahí tenemos la ejecución, control y seguimiento. El último proceso que es el cierre. ¿Sí? Esos son los 5 procesos de la gestión de proyectos. Y ustedes deben aprenderlo de esa forma. Entonces, toda la metodología está dividida en esos 5 procesos. ¿Okay? Para efectos del caso práctico, es decir, del proyecto que van a desarrollar, evidentemente, imagínense que van a elegir un proyecto que sea la construcción de un puente en Hilo o en Moquegua, ok. No vamos a llegar a la ejecución, no les voy a pedir que hagan el puente. Primero porque no van a tener probablemente los fondos para desarrollarlo, aunque si es que de repente el proyecto lo ligan a una empresa en la que estén practicando y sí lo está haciendo real, sería en buena hora que podrían llegar a la ejecución, pero no es exigible que lleguen a esa etapa. Lo que sí es exigible que lleguen es a inicio y a planificación, a esas 2 etapas. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Dudas antes de pasar al eje vertical? ¿Dudas al respecto de lo que estoy colocando? Bien. A ver, Astrid. Ese proyecto será sobre ustedes van a decidir. En algún momento de esta clase, eh, cuando hayamos avanzado más o menos el 80% de la parte teórica, les voy a dar algunas ideas de proyectos. Ustedes van a tener que elegir
no sobre esa, sino algo parecido para que vean qué es lo que se ha hecho en ciclos anteriores, en semestres anteriores. Y ustedes, sobre el proyecto que elijan, van a poder conseguir ya sea información completamente real, si es que es de donde están practicando, o por internet, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar con la parte del eje vertical. En el eje vertical vamos a tener las áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento son 10, ¿ok? Y tenemos, primero, integración, luego, alcance. Y ahí tenemos tiempo, costo, riesgos, calidad, recursos, comunicaciones, abastecimiento, que es como compras. A ver, hasta ahí van 2, 4, 6, 8, 9. Y la última, que es interesados. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de la metodología. Proceso versus área de conocimiento. ¿Y qué vamos a tener dentro de esa matriz? El nombre de lo que vamos a tener dentro de esa matriz, aquí, son subprocesos de la gestión de proyectos. Este es el nombre, así se le llama, subprocesos de la gestión de proyectos. ¿Ok? Vamos a ver que no todas las áreas tienen subprocesos en todos los procesos, ¿ok? Sino que depende del área. Cuando vayamos poco a poco en cada capítulo se van a dar cuenta. Bien, entonces, pasamos al siguiente tema, ya que hemos hablado de esto último, de los interesados. ¿Podemos cambiar de pizarra? Ok, bien, gracias. Lo último que hemos conversado, la última palabra que les puse en esa tabla fue interesados. Los interesados les conoce también como stakeholders. ¿Qué significa un interesado o un stakeholder? Un interesado o un stakeholder lo vamos a definir como una persona, grupo de personas, empresa o empresas, instituciones. Cuando hablamos de instituciones son del Estado, ¿ok? Institución o instituciones que se ven afectados positiva y o negativamente por el desarrollo del proyecto. Esa es la definición de un stakeholder. Entonces, vamos a clasificar esos stakeholders. La clasificación que vamos a trabajar en esta parte inicial del curso es la siguiente. Internos, este color muy claro, a ver.
internos, que son aquellos que participan directamente en la toma de decisiones y o en la gestión del proyecto. Entonces, allí vamos a colocar ejemplos. Primero, el famoso equipo del proyecto, el team, el project team. ¿Qué podemos tener aquí en el equipo del proyecto? El gerente del proyecto, también se le puede llamar project management. Luego tenemos gerente de logística, gerente de administración, gerente de calidad, etcétera. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo más? Por ejemplo, podemos colocar el sponsor, que a veces es también el patrocinador, o inversionista, acreedor, sea la forma o el nombre que tenga, estos podrían llegar a ser sinónimos, ¿ok? Al sponsor lo podemos entender como de la siguiente forma. Aquel que facilita, promueve el desarrollo del proyecto con dinero, recursos, ¿ok? Le vamos a poner de forma directa, con recursos que pueden ser dinero, contactos, básicamente. Puede que el sponsor no tenga el dinero, digamos, el $500,000 que se necesita, pero sí tiene el contacto en el banco BCP que nos va a dar el dinero. Podría ser, ¿ok? Entonces, ese sería el sponsor. ¿Qué más? El otro tipo, externos. Los stakeholders externos son aquellos que no participan activamente en el desarrollo del proyecto, pero pueden limitar, normar y o reglamentar. Entonces aquí, como ejemplos, tenemos una serie de empresas o instituciones que podrían englobarse en ministerios, la SUNAT, por ejemplo, gobiernos, los gobiernos regionales o locales, las municipalidades y un stakeholder importante, muchas veces es olvidado en los proyectos, es la población aledaña. ¿Por qué? Porque la población aledaña, imagínense que queremos hacer una fábrica, o ya, el proyecto es un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar en el cual van todos los residuos y dependiendo de la técnica, ya sea por compost o por los tipos que hay, estos residuos se van allí a almacenar. Evidentemente, por las enfermedades que puede ocasionar y por todo ello, no sé, ratas, etcétera, pueden haber, no debería estar cerca de una población, ¿no es cierto? Pero imagínense que quieren colocarlo cerca de una población. La población podría protestar, podría quejarse y el proyecto
no se lleva a cabo. Algo como lo que sucedió en otro proyecto, por ejemplo, en Cajamarca, de repente ustedes recuerdan ese proyecto que tiene el nombre Conga, de minería, que la población de Cajamarca, pues, se opuso al desarrollo de ese proyecto. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Dudas? ¿O ya se quedaron dormidos? A ver, José Luis Montes, Mariel Condorchúa, Paul Calla, Sebastián Chumpitaz, Sheila Portocarrero, ¿dudas? A ver, ok, Sebastián, gracias. Gracias, Cecilia, gracias, Paul, Frank, Astrid. Bien. Entonces, teóricamente nos faltan, gracias, José Luis, nos faltan 2 puntos antes de pasar a una parte práctica de la clase en la que ustedes van a participar. Eh, Vamos a hablar de lo que es el equipo del proyecto, ¿ok? Ya que hemos mencionado el equipo del proyecto allí como un stakeholder interno, ahora vamos a desarrollar un poco sobre el equipo del proyecto. El equipo del proyecto lo podemos entender como el grupo de personas o individuos que tienen una participación directa y activa en el desarrollo del proyecto. Y dentro de este equipo del proyecto hay un participante que es importante. En realidad, todas las personas que forman parte del equipo del proyecto lo son, pero hay un jefe que es el gerente del proyecto. Este gerente del proyecto lo vamos a definir como el responsable del éxito o fracaso del proyecto. ¿Ok? Y este gerente del proyecto debe cumplir con 3 características. Primera característica, este gerente del proyecto debe tener conocimientos del PMBOK, es decir, de la metodología. Segundo, debe tener conocimientos del sector en el que se desarrolla el proyecto. Puedo tener conocimientos del PMBOK, pero si el proyecto, por ejemplo, es de salud y no sé nada del sector salud, entonces no estoy cumpliendo con el segundo requisito. Y debe tener o desarrollar habilidades blandas. ¿Qué ejemplos de habilidades blandas me podrían dar ustedes que creen que son necesarias para un gerente del proyecto? ¿Qué habilidades podemos colocar aquí? Asertividad, a ver, comunicación, liderazgo, empatía, inteligencia emocional, trabajo en equipo,
Y un importante aquí es, además de trabajo en equipo, de lo que me han mencionado, resolución de conflictos, ¿ok? Esa resolución de conflictos en parte va con la inteligencia emocional también, en cómo abordan una determinada situación. Bien, esos son ejemplos de habilidades blandas, ¿ok? Entonces, para que sea un buen gerente de proyecto, debe cumplir con esos tres requisitos, con esas tres características. Bien, antes de pasar a esa parte práctica, por así decirlo, vamos a ver un concepto más, un concepto que es entonces, en vista de todo lo que hemos dicho, ¿qué es la gestión del proyecto? La gestión del proyecto la vamos a entender como el conjunto de aplicaciones, perdón, para no confundir, la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y estrategias para lograr o conseguir el bien producto o servicio que hemos dicho que es único. ¿Ok? Esa es la definición. Entonces, dicho esto, antes de pasar a la parte práctica, por así decirlo, necesito saber si existen dudas al respecto de lo que hemos avanzado. Aún falta un tema, un punto teórico que lo vamos a hacer después de la actividad, pero necesito saber si hay dudas, consultas. Entonces, esta actividad va en líneas generales a formar los equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo son 5 integrantes, no más, ¿ok? 5 integrantes por equipo. Luego que han formado el equipo de trabajo, van a inscribir el equipo en la siguiente ruta. Se van a la semana, unidad 1, semana 1, y allí hay un foro. En ese foro yo he creado una cadena donde van a poder responder a esa cadena. ¿Ok? Más, dentro de esa inscripción, dentro de la inscripción, deben, además de colocar los nombres de los 5 integrantes, deben mencionar la idea o ideas, si es que tienen más de una, del proyecto a desarrollar en el curso. Y acá les voy a poner algunos ejemplos, ¿okay? De lo que han hecho en ciclos pasados. No son todos, pero son algunos ejemplos que les pueden ayudar. Por ejemplo, han hecho un proyecto sobre construcción
de una residencia estudiantil en algún momento. Construcción de un edificio de viviendas, es decir, apartamentos. Luego la construcción de un puente vial, el rediseño eh, del tráfico vial en la vía de evitamiento. Luego han hecho proyectos como la implementación de metodología Lean 5S en una fábrica de calzado. De ahí han hecho la implementación de un módulo SAP en una empresa logística. Luego han hecho la construcción de un galpón. Un galpón es donde están las gallinas allí en cuarentena, poniendo, y los pollos también para que crezcan, ¿ok? Entonces, esos son algunos ejemplos. Evidentemente no son todos desde que estoy dictando este curso, pero más o menos la línea va por allí. Si tienen más de una idea, colocan todas las ideas que tengan en ese foro y yo les diré cuál es la que deberían elegir, ¿ok? Digamos que ya es 8:15 de la mañana, tienen 15 minutos para poder hacer esta actividad. Entonces, a las 8:30 retomamos para poder continuar con la última parte de la clase. ¿Ok? Gracias. O a ver, ¿hay dudas antes de que puedan hacer esta actividad? Ok, Alex. Gracias. Sí, 8:30 ya deberían estar en el foro las ideas, los grupos con las ideas de proyecto. La idea o las ideas que tengan. ¿Ok? Yo a través del foro también les responderé cuál es la que más les conviene. Bien, entonces volvemos a las 8:30. ¿Ok?
Bien, muchachos, por favor no se olviden de responder al foro. Acabo de ver que todavía no hay ninguna respuesta. El feedback sobre el proyecto que van a desarrollar, sobre la idea que tengan, la voy a dar en el mismo foro, ¿ok? Por allí va a ser la retroalimentación. Entonces, vamos a concluir con el último punto teórico de hoy día, y es el siguiente. Vamos a colocar aquí semejanzas entre proyectos y operaciones. Tenemos tres semejanzas. Primero, ambas son planificadas, ejecutadas y controladas. Dos, ambas pueden sufrir restricciones de recursos como personas, materiales, dinero, etc. La tercera semejanza es que ambas son desarrolladas por personas. Así como hay semejanzas, también vamos a listar las diferencias entre proyectos y operaciones. Y para eso vamos a hacer una pequeña tabla aquí. Vamos a colocar proyecto, operación. Bien, un proyecto. Un proyecto es considerado como temporal, según la definición, mientras que una operación es continua, cíclica, perpetua. ¿Qué más? Un proyecto brinda un bien, producto, o también puede ser un servicio que es único, mientras que una operación brinda productos, bienes, servicios estandarizados, repetitivos. ¿Okay? Como tercera diferencia, el equipo del proyecto es considerado como heterogéneo, es decir, que tiene diferentes características. En un proyecto podemos tener, por ejemplo, administradores, abogados, ingenieros civiles, industriales, etc. Mientras que para el desarrollo de una operación, el equipo es considerado como homogéneo, es decir, que tiene habilidades similares. ¿Ok? Bien. Me gustaría saber si es que hay dudas al respecto. A ver. Ok, Alex, gracias. Bien. Entonces, cuando dice desarrollado por personas, a ver, ¿qué más? Por personas. Los que llevan a cabo los proyectos y las operaciones son personas, gente.
Las instituciones y las empresas están conformadas por personas, ¿no es cierto? Los que trabajan son personas, a eso me refiero. Bien, ¿alguna duda adicional? Bien, entonces, como no hay dudas, vamos a tomar nota aquí de algunas cosas que deben tener en cuenta. A ver, para clase 2, es decir, la próxima semana, deben hacer investigar sobre tipos de estructuras de proyectos. ¿Sobre qué más deben investigar? Sobre ciclo de vida del producto y ciclo de vida del proyecto. Y además deben investigar sobre lo que es el Project Charter. ¿Qué más deben hacer para la próxima clase? Deben leer, bueno, por ponerlo así, revisar lectura en aula virtual. ¿En qué parte de aula virtual he colocado esa lectura? Mientras ustedes hacían la actividad, esa lectura la he colocado en información general y hay una carpeta que he creado que dice materiales, sección IV82. Allí se encuentra esa lectura. De paso les va a ayudar esa lectura para la investigación que deben realizar. ¿Ok? ¿Qué más tienen pendiente? Tienen pendiente el foro. No olviden el foro porque si no ustedes mismos van a atrasarse en el desarrollo del proyecto. Bien, entonces acá vamos a colocar eso también. Pendiente, responder foro con integrantes por grupo, qué idea o ideas de proyecto a desarrollar. ¿Ok? Bien, entonces eso está quedando pendiente. Por favor, es importante que ustedes hagan esa investigación y que lean, porque la próxima clase, en clase 2, yo empezaré haciéndoles preguntas tipo práctica o examen, preguntas con alternativas al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces esas preguntas sirven para que se vayan preparando para la práctica. ¿Qué más vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a desarrollar lo que es la gestión de la integración. Y además vamos a desarrollar el Project Charter, el proyecto del curso, es decir, del proyecto que ustedes han elegido. Por eso es importante que vayan decidiendo sobre el tipo o el título del proyecto o al menos el tipo que van a desarrollar. Bien. ¿Dudas al respecto? A ver, dudas sobre los grupos, sí. ¿Cuál es la duda sobre los grupos? A ver.
Lo que sucede es que en el salón son 30 alumnos, entonces deben ser 6 grupos de 5. El foro que tienen que responder es, digamos, un representante del grupo responde el foro. Un representante del grupo va a responder el foro colocando el nombre de los 5 integrantes y de la idea del proyecto, ¿ok? No es que, es decir, al yo entrar al foro, debo ver solo 6 respuestas, porque son 6 grupos. Yo no espero 30 respuestas o 20 respuestas, solamente 6, una por grupo, ¿ok? Bien, entonces si ya pusieron varias ideas, yo voy a revisarlas y les diré cuál sería la más adecuada para que ustedes puedan empezar. No, el foro de gestión del tiempo no lo hagan, solamente hagan las actividades que yo les indico en la clase. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es la investigación y revisar la lectura. ¿Ok? Bien, ¿dudas? Ok. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima clase, el próximo jueves. Cuídense y que tengan buen día. ¿Ok? A nuestro delegado, a Alex, a ver si por favor me puede enviar un mensaje privado. ¿Ok? Gracias, pues también. Que tengan buen día.